¿Qué pasaría si en lugar de negar un solo dogma, alguien intentara reinterpretar toda la fe desde su propia opinión? Y si esa persona estuviera dentro de la misma iglesia enseñando, dizque en nombre de la razón, el progreso o la ciencia. Bienvenidos a la herejía más peligrosa y camaleónica de todas, el modernismo. Sí, el modernismo es una corriente que con apariencia de inteligencia fue calificada por el Papa San Pío X con la síntesis de todas las herejías. Hoy desenmascaramos esta trampa que aún contamina mentes, confunde corazones y amenaza la fe de muchos hermanitos católicos. El modernismo no es una herejía con una sola afirmación falsa como el arrianismo o el pelagianismo. Es más bien una actitud mental, un sistema filosófico y teológico que niega la verdad objetiva y revelada por Dios, porque afirma que la fe no es conocimiento, sino solo sentimiento interior. Enseña que los dogmas pueden cambiar con el paso del tiempo. Rechaza los milagros y lo sobrenatural, afirmando que todo pues, debe explicarse desde la razón humana. Esta corriente se consolidó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, especialmente dentro de seminarios y universidades católicas, generando confusión doctrinal y relativismo. Bueno, pues el modernismo es un mezclador de errores antiguos que, con un lenguaje académico y muy sofisticado. Pues algunas de sus ideas claves pues son el agnosticismo religioso, que consiste que no se puede conocer a Dios con certeza, solo se puede tener una experiencia subjetiva de él. Bueno, dice la palabra, los necios dicen en su corazón, no hay Dios, Salmo 14:1. El simbolismo dogmático pues consiste en que los dogmas no son verdades eternas, sino símbolos que cambian con la cultura, dice la escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. La evolución de la doctrina consiste que en lo que antes se creía como verdad, hoy puede ser superado por una ciencia más avanzada. También nos dice la palabra, la fe que ha sido dada de una vez para siempre a los santos. Judas 1:3. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la iglesia al respecto? Bueno, San Pío X en el año 1907 escribió la encíclica Pascendi Dominici Gregis, donde desenmascara y condena el modernismo con fuerza teológica. Allí declara que el modernismo reúne todas las herejías anteriores y las combina en un sistema de destrucción total de la fe. Bueno, pues ese mismo año impuso el juramento antimodernista obligatorio para todos los sacerdotes y profesores de teología. Dice la palabra, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, segunda de Timoteo 4:3. Bueno, pues lo más peligroso y triste del modernismo es que nació dentro de la iglesia, no como una secta externa, sino como una corriente infiltrada entre clérigos y teólogos. No niegan la fe así de forma frontal, la reinterpretan. No rechazan tampoco los evangelios, sino que los consideran mitos adaptados a su tiempo. No niegan a Cristo, pero lo reducen a un líder religioso admirable, no al Hijo eterno de Dios. Dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Segunda de Timoteo 3:5. Bueno, aunque el modernismo nació en el mundo católico, su influencia se extendió rápidamente a miles de movimientos pseudocristianos y sectas. Bueno, pues una de las sectas es cristianismo liberal. Enseña que los dogmas deben adaptarse a los tiempos, sí, porque aprueba pecados condenados por la Biblia en nombre del amor inclusivo. Y niegan milagros, la virginidad de María y la resurrección corporal de Cristo. Dice la palabra, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Y otras sectas que teológicos disidentes son teólogos que se presentan como católicos, pero enseñan doctrinas contrarias al magisterio, porque cuestionan el celibato, el sacerdocio masculino y hasta la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Afirman que el dogma puede evolucionar hasta contradecir su forma original, dice la palabra, aunque nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8.
Y muchas más sectas, iglesias que niegan lo sobrenatural, niegan lo milagroso, pues porque no entra en la ciencia moderna. Rechazan el infierno, el diablo y hasta la inspiración divina de la escritura. Su teología, pues, es más sociología que revelación. Dice la escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Bueno, hermanitos, el modernismo no es un error cualquiera, es un virus que infecta desde dentro y corroe la fe desde sus raíces. Por eso San Pío X levantó su voz como un verdadero pastor, defendió la verdad revelada por Dios y preservando el rebaño del veneno del relativismo. Dice la escritura, si no permanecéis en la doctrina de Cristo, no tenéis a Dios. Segunda de Juan 1:9. Hermanito, si esto que acabas de ver te sorprendió, pues prepárate, porque lo que viene será aún más revelador. En los próximos minutos desentrañaremos esta herejía que ha sembrado confusión en millones de almas y cómo la iglesia, pues una vez más, ha sido columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. No te pierdas lo que viene, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en esta batalla por la verdad. Hermanito, la fe no se negocia, se defiende. Bueno, pues al principio del video descubrimos cómo el modernismo llamado por San Pío X, la síntesis de todas las herejías, pues niegan los fundamentos de la fe, la verdad revelada, los dogmas y los milagros y la divinidad de Cristo. Ahora pues sabremos cómo la Iglesia Católica resistió con firmeza esta herejía y cómo tú también puedes proteger la fe y ser luz en medio del error moderno. Bueno, pues en el año 1907, San Pío X escribió la encíclica Pascendi Dominici Gregis, un documento profético que denuncia cómo el modernismo actúa como un cáncer dentro de la iglesia, disfrazándose de cultura, ciencia o teología moderna. Sus palabras son claras y fuertes. El modernista es el peor enemigo de la iglesia porque actúa desde dentro. San Pío X entendió que esta herejía no niega abiertamente, sino que desfigura. No destruye dogmas así de frente, sino que los reinterpretan para que suenen más aceptables para el mundo. El modernismo sigue vivo hoy. Aunque el juramento pues fue abolido décadas después, el modernismo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Hoy vemos su huella en catequesis diluida y ambiguas. Se habla de Jesús como ejemplo, pero no como Dios redentor. Se niega el pecado, el juicio, el infierno y la necesidad de conversión. Se minimiza el sacramento de la confesión. Dice la escritura, vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3. También hay teologías que contradicen el magisterio porque niegan la Eucaristía como presencia real. Apoyan ideas contrarias al Evangelio como el relativismo moral, que justifican doctrinas nuevas en nombre de la evolución de la conciencia. Dice la escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. También hay falsas ideas de inclusividad y diálogo sin verdad, porque se intenta mezclar el evangelio con ideologías contrarias a la fe. Se presenta el cristianismo como una opción más, no como la verdad revelada. Dice la escritura, nadie va al Padre sino por mí, Juan 14:6. Entonces, ¿cómo resistir el modernismo hoy? Bueno, pues como católicos tenemos el deber sagrado de resistir el error y permanecer fieles a la verdad revelada por Dios, sin importar cuán impopular sea. Necesitamos tener formación sólida, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, profundizar en el magisterio auténtico. Dice la palabra con justa razón, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. También pues pedir luz al Espíritu Santo y adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Dice la Escritura, permanezcan en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Debemos tener unión con la iglesia y el Papa y ser fiel a la tradición. Hermanito, la verdadera iglesia es una,
santa, católica, apostólica y ha sido guiada desde el principio durante todos los siglos por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. El modernismo fue, es y seguirá siendo una amenaza porque quiere destruir la iglesia desde fuera, sino rediseñarla de dentro. Pero Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán. Hoy, tú y yo estamos llamados a ser guerreros de la verdad, testigos fieles y defensores del Evangelio, pero completo, sin motivaciones ni reinterpretaciones. Dice la palabra, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14. Gracias, hermanito, por llegar hasta aquí. Si este contenido te ayudó a ver con más claridad el combate espiritual que enfrentamos, pues te invito humildemente a apoyar esta misión de evangelización. Suscríbete al canal, déjanos tu comentario pues con alguna reflexión y comparte este video con quienes buscan la verdad. Y si quieres pues seguir profundizando, pues te recomiendo dos de estos videos. Pelagianismo, que consiste en que podemos salvarnos sin Dios, dice el pelagianismo. Arrianismo, donde la mentira pues que Dios negó la divinidad de Cristo. Ambos videos te mostrarán cómo la iglesia guiada por el Espíritu Santo pues ha defendido la fe sin miedo a lo largo de los siglos. Hermanito, recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Nos vemos ahí y que el Señor te fortalezca en la verdad.